Ser más consciente de las propias tensiones. Marcos Paz, 7 de mayo de 1989. Podemos partir de esto, del significado de hacerse más consciente de las tensiones de uno, de las falsas tensiones, de las hipertensiones, y también en el sentido de una tensión demasiado baja, demasiado densa, una hipotensión. Con esto llegamos a un tema algo trascendente, que no solamente nos quedamos en el tema de la cosa personal, como siempre propongo, sino conectarse también con el significado cósmico o universal de este tema. Tal vez a primera vista no se ve. Si todo en el universo es vibración, Gurdjieff lo llama vibración, Pitágoras lo llamó número, todo en este universo es número, número en el sentido de vibraciones, o es materia-energía, como dice la ciencia. Ahí concuerdan. Y como dice también en el Eclesiastés, que Dios ha dispuesto todo en número, en peso y en mesura o medida. Entonces todo está muy conectado con mis tensiones. Determino en realidad mi lugar en el universo porque como está mi tensión, así vibro. Y las falsas tensiones impiden que vibre libremente. Si las falsas tensiones son demasiado bajas, impiden que realmente tenga una justa tensión. No es negar las tensiones, sino llegar a una justa tensión. El hombre en la música ha siempre llegado a un acuerdo general de definir un diapasón. Para que todos los instrumentos de todo el mundo puedan tocar juntos. Por eso un instrumento tiene la misma vibración en todas las salas de concierto del mundo. Acuerdo general. A eso se le llama diapasón, aunque tiene otros nombres en otros idiomas. Diapasón en realidad es a través de todos los tonos. Entonces, este diapasón corresponde normalmente a la situación cultural, a la civilización en la cual nos encontramos. Como hoy día rige el estrés en todos los países civilizados, es así que la frecuencia del diapasón se ha ido elevando en los últimos 2 siglos. En un concierto sinfónico, el oboe da el tono de la, para los que los otros instrumentos se afinen con él. Así es posible llegar a una concertación. El oboe es el más seguro para esto. Si es un cuarteto, afinan con el primer violín. Y algunos usan este aparato, el diapasón en forma de una horqueta, que se hace vibrar y da el tono. Lo usaban antiguamente para las audiometrías. Ahora está todo electrificado. Eso es necesario para un concierto. Pero, ¿cómo está en mí? Yo también soy un instrumento en realidad. Entonces, este instrumento y todo mi aparato físico y psíquico, con la posible elevación hacia lo espiritual, también puede tener un diapasón, es decir, una justa tensión. Como todo está conectado con todo en el cosmos, el hombre está conectado como una imagen del cosmos, del mundo también. Hace un tiempo hemos hablado sobre la respiración, como un ritmo de 18 ciclos por minuto multiplicado por los 1440 minutos del día, nos lleva al famoso número de la precesión de los equinoccios.
un gran ritmo cósmico de 25.920 años. La frecuencia de nuestro pulso también, por el producto de 72 pulsaciones por 360, da también el mismo número, es decir, que los grandes ciclos del cosmos, los eones y los yugas, todo esto está conectado con mi respiración y mi tensión. Ahora, individualmente soy un desvío. Cada uno es un desvío de lo absolutamente ideal o normal frente al cosmos. Hay un número, el diapasón que está en conexión con el número 25.920. Y parece ser que en el medioevo han usado este diapasón que es más bajo que el de hoy. En la actualidad, por la tensión de la vida moderna y la tecnificación y todo, el hombre busca lo estridente, el brillo y todas esas cosas, algo que ha influenciado notablemente, en realidad, la vida psíquica del hombre. Hoy en día, la vibración está en 440 o 442 por media onda, es decir, que la onda completa llega a 884 ciclos y tiende a aumentarlo más todavía. Es muy curioso si pensamos que un pequeño incremento en la temperatura con el famoso efecto invernadero, que todo el mundo ha leído sobre esto, el aumento de la temperatura que puede tener en cierto momento consecuencias muy serias con el derretimiento del casquete polar y todas esas cosas. Está todo ya divulgado en las revistas. Entonces, unas pocas décimas o un par de grados ya significa mucho. El clima promedio cambiaría. Entonces, aquí también unos pocos grados, pocos números en la afinación pueden influir mucho toda mi situación psíquica y mi posible evolución, mi posible desarrollo. Con una falsa atención, entre otras cosas, no es posible llegar realmente a una armonía con el cosmos, a una armonía del hombre superior, sea un número 4, 5 o 6. Y eso nos influencia más de lo que pensamos. Entonces sería cuestión de buscar análogamente también en nosotros una tensión ideal, digamos, como el tono ideal tiene que ver con mi voz. Mi voz tiene que ver con mis tensiones, mis complejos, con mi historia personal, con mis inhibiciones, con mis represiones y todo eso, o mi falta de tensión. Todo eso está muy conectado y hay una posibilidad de trabajar sobre esto. No se puede hacer en los grupos, en las reuniones semanales, pero se puede individualmente interesarse primero en el tema y constatar que en realidad es importante qué tensión tengo. Esta tensión determina mi posición en el cosmos. Si estoy en un lado demasiado denso, en un lado demasiado estridente, demasiado tenso. El hombre tiene que llegar a una cosa muy alta del nivel psicológico, conectándose con los centros superiores. Tiene que tomar en cuenta esto, porque justamente por las falsas tensiones, por la falsa e insuficiente respiración y todas esas cosas, no puede uno llegar a un ser equilibrado y todo. Claro que uno se engaña fácilmente porque la mente, especulando, ya tiene sus cosas. Con la mente es muy fácil porque en este caso no tiene segunda fuerza. Va de aquí hasta cualquier lugar como en la ciencia ficción. Pero, ¿cuál es realmente mi lugar? Así, en el Eclesiastés se habla sobre el número,
la vibración sobre el peso. Mi tensión también determina mi lugar, mi peso en el mundo, mi peso específico. Una cosa así, como estudiamos los pesos específicos poniendo un cuerpo en el agua y ahí medimos los buques o lo que sea. Pero, ¿cuál es mi peso específico? Por ejemplo, ¿y cuál es mi medida? Entonces, el hombre es capaz de crear en sí un órgano de perfección para medir en realidad estas tensiones en mí. Un conocimiento que no es mental. Esta es la gran dificultad. Sino lo que Gurdjieff llama la percepción instintiva de la realidad. Nosotros estamos siempre con la verdad que nos susurra la mente y no con la verdad que realmente está basada sobre una experiencia, un conocimiento directo. Todo es indirecto. El conocimiento directo, que también contiene mi intuición, puede ayudarme a ir en esta dirección. Solamente cuando mi tensión llega a un punto ideal para mí, o encuentro mi límite, mi equilibrio, entonces es posible llegar al hombre balanceado, a una ecuanimidad o algo así. Se conoce al hombre superior por una cierta ecuanimidad, que no es una flojera y no es una indiferencia, sino donde todo está balanceado. Y nuestra falta de balance es muy visible justamente por el estrés, la falsa tensión o hipertensión. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, la situación del hombre físicamente, todos han oído hablar o conocen el fenómeno de la homeostasis, que significa que hay un equilibrio entre el mundo exterior e interior. Y eso está en todo el organismo, con la sangre, las arterias y todo. No nos damos cuenta que estamos bajo una enorme presión desde el lado del cosmos y no sé cómo es, cada centímetro cuadrado, una cosa así, tiene tanta presión. Homeostasis, es decir, que permite que el hombre pueda conservar su equilibrio, moverse en el cosmos sin ser aplastado. Si no hubiera esto, los seres estarían prácticamente, no podrían vivir. Ahora hay que hacer una analogía, es decir, ¿cuál es en general nuestro problema a causa de las tensiones? Que no tengo homeostasis en el campo psicológico, que el mundo y todos sus problemas constantemente me invaden y aplastan, o me ponen en una falsa situación. No hay una libre presencia frente a las noticias y todo. Entonces, inmediatamente, si vienen malas noticias de Persia o cosas así, que quieren matar a la gente aquí, allá, entonces todo uno está afectado. Inmediatamente se ponen en marcha reacciones. No hay una homeostasis o psicostasis, para llamarlo así. ¿Me entienden? Que no me afecta en realidad, porque yo no puedo cambiar el ritmo del mundo, aunque digo, ¡qué horror! ¡Qué injusticia! Eso no cambia nada. Por eso, cuando la gente preguntaba al famoso Sri Ramana Maharshi, tal vez el santo yogi más grande del siglo XX, si uno puede evitar los horrores del mundo, las guerras, todo eso, siempre decía, deje el mundo se cuida por sí mismo, de sí mismo, pero individualmente usted busque la realización de sí mismo, del self, del Atman, o como quiera llamarlo.
Nosotros estamos psicológicamente ajenos a esta psicostasis. No sé si se puede decir alostasis, como homeopatía, alopatía. Psicológicamente es algo ajeno. No nos damos cuenta, pero eso puede fundamentalmente cambiar toda nuestra situación psicológica, siempre, naturalmente, que el hombre trabaje sobre sí mismo. No me van a regalar nada, pero si tengo el conocimiento, entonces puedo llegar a un paso más, porque el conocimiento en sí no basta. No hay que confundir conocer, saber, con el ver, porque la transformación de trabajar sobre sí mismo es a través del ver, no del conocer o el saber. Y ahí es donde todos caemos en la trampa de contentarnos con el saber. Bueno, si uno le dice a alguien que está muy tenso, sí, ya lo sé que estoy tenso, pum y chao, risas. Si uno le dice que tiene mucha autoimportancia, ¿cómo no? Ya sé, eso hace de años que lo sé. Muchas más risas. Pero no es esto, sino que es ver eso en el proceso. Entonces hay una enorme diferencia entre ver y conocer. Y lo que para nosotros es importante es no solamente conocer, que es la base, sino después autoinvestigar a través del ver. Hemos hablado hace unos 2 años de este tema, el Atma Vichara, la autoinvestigación. Es la base de todo, para Ramana Maharshi, para Gurdjieff, para nosotros, para todos. Pero uno se contenta normalmente, ha visto en sí que es negativo, cuenta sus anécdotas negativas, sus anécdotas de desesperación, sus anécdotas de autocompasión, sus anécdotas sobre su pozo, pero no ha visto realmente cómo está en el pozo, con qué grado de tensión está uno en el pozo. Eso se puede decir en la misma forma. No es cambiar la experiencia, no es modificarla, no es manipularla como uno quiere, sino que es, analógicamente con la respiración, donde anda la gran palabra de Durkheim, admitir la experiencia, no manipularla. Y eso es muy difícil, porque el hombre quiere con su mente siempre manipular, modificar, especular, analizar o interpretar todas esas cosas. Entonces aquí, ver sin intervenir, sino a través del ver, admitir mi existencia. Porque renunciamos ya de antemano a la idea de tensión y aflojar, porque ese es un dualismo que no lleva a nada. Eso la gente, en todos los círculos del yoga y tutti quanti, la gente se afloja y están contentos de que pueden aflojarse. No se trata de eso, sino de aprender a medir, admitiendo una distensión cuando he medido y siento ya instintivamente que mi tensión está demasiado alta. Ahí está. Comienzo a ocuparme de esto y admito una distensión que puede ser muy lenta. Ya está muy de moda la idea de las ondas alfa, beta, delta y teta. El hombre normal, entre comillas, trabaja con las ondas cerebrales beta y todos los aquí
maestros Ciruela en Buenos Aires, venden a muy alto precio al público las famosas ondas alfa. En especial Carlos T., un gran comerciante, y su mujer también. Entonces, las ondas alfa sería el próximo paso. Yo hice la prueba también con un aparato que está en los negocios grandes hoy día, aparatos de biofeedback. Es como un contador Geiger que tiene varias escalas, primera, segunda, tercera, hasta ondas alfas hay una. Entonces el aparato se calma frente a esto, ondas alfas y algunas delta. Han hecho ensayos con monjes del budismo zen y con yogis que han venido de la India y que eran capaces, por su larga práctica en meditación y relajamiento, todo, se han medido como en un electrocardiograma la curva, las oscilaciones de este aparato. Entonces llegan fácilmente a ondas alfa y hasta delta. Y algunos dicen que han llegado, y los muestran con fotos en algunos libros que tengo, a ondas teta. Esto es, por líneas, científicamente el máximo que el hombre puede alcanzar, por lo menos con esos aparatos. Y se ve, la tensión es medible. Ahora no se trata de que cada uno vaya corriendo a comprarse un aparato, sino que es una cosa que uno se ocupa de esto instintivamente y con su conciencia. Trato de llegar a que mi vibración cambie. Y eso tiene efecto sobre mis ondas cerebrales también. En las tensiones podemos darnos cuenta que todos, prácticamente mecánicamente, estamos con estas ondas beta. Ustedes tienen en el pasillo estos cuadros o diagramas de Robert Fludd, de alrededor del 1600. Tal vez no se hayan interesado. Uno que está cerca del cuarto, que está en el fondo hacia el jardín, muestra el monocordium mundi, el monocordio del mundo. Hay libros en la biblioteca también con este mismo diagrama, y un libro sobre Robert Fludd. Esto está en la biblioteca. Hay que robar un poquito ahí. Entonces, esto representa la idea medieval de los Rosacruces, que ya no existen, de que hay una tensión, una cuerda, en cierta tensión entre el cielo y la tierra. Y en esto entra todo, entran los elementos, ya que los elementos tienen una densidad también, porque evidentemente el fuego tiene otra densidad que la tierra. Y entran también los planetas, entran las jerarquías cristianas, de las cuales hoy día ya no se habla. Es como un requisito de la gnosis cristiana. Hoy día ya no existe la gnosis, por lo menos no en forma visible. Entonces, esa es la idea. Entre el cielo y todo hay una vibración, y todo tiene su lugar en esto. Los planetas, los elementos y todo. Y así también en el hombre. No hay tiempo para extenderse sobre la presencia de lo elemental en nosotros mismos. Es muy importante. En planetas también. Principios de planetas. Pero no es así que uno dice, yo soy así, dice el horóscopo. Una cosa así. Sino que es más difícil todavía. Es muy importante que uno se dé cuenta de que la mente como tal no vibra, a pesar de todas las especulaciones abstractas y todo lo que uno puede hacer, no vibra. En cambio, mi corazón sí puede vibrar.
puso mucho énfasis en esto Sri Ramana Maharshi, que insistió siempre en el corazón al lado derecho del hombre, que existe todavía en forma, para llamarlo así, embrionaria. Y si se desarrolla, no es un corazón como la bomba del lado izquierdo. Ese tiene su ritmo, que hemos dicho con el pulso, con la respiración. Y el corazón al otro lado, que se puede desarrollar, que se debe desarrollar, tiene que ver con el cuerpo superior. Lo hemos visto como un símbolo en el primer movimiento que se mostró en la película de los movimientos, que se llama Valores de Notas. En una parte hay muy directamente un frotar con la mano a este lado, así, y lo muestra. Es frotar algo. Por la frotación puede formarse algo. Es muy significativo esto. En los movimientos hay mucha hermenéutica todavía que no conocemos bien. Entonces, esto es algo que tiene que ver también con el centro emocional superior. Es etéreo, como los famosos chakras, el yoga tántrico, Kundalini, que muestra chakras o vórtices de energía etéreos en el cuerpo, relacionados también con el sistema de glándulas endocrinas. Si se abre el corazón, toda mi vibración, mi grado de tensión puede cambiar por sí mismo, no por mí, yo cambio, sino que el cambio se produce por sí mismo, siempre que uno trabaje sobre sí mismo y no sueñe con el trabajo. Uno puede estar mucho tiempo en el trabajo, hasta hoy día, y todavía no se ha dado cuenta que sueña con trabajar. Se imagina que trabaja, pero trabajar realmente es difícil. Hemos hablado una vez de los niños, cuando todavía no están completamente malogrados por la educación y la influencia de los adultos, padres y todo eso, que proyectan su nerviosidad, su impaciencia sobre los niños. No comprenden que los niños son niños y que hay que buscar otra forma para que cambien su conducta. Entonces, todo esto deja impresiones en el ser que uno arrastra todavía de adulto, la historia personal que es más difícil de sacar con la edad. En los niños hay una cosa, una tensión muy linda, de la que hemos hablado. Si un niño es genuino, tiene la cosa de la pregunta en una quinta. ¿Qué? Con un sonido de un intervalo de quinta justa. Y el otro dice, es esto, sonido fundamental. Quinta y fundamental. Un intervalo medido por educadores y licenciados en sociopsicología, etc. Hay una comunicación muy importante en el hombre, de la que nos olvidamos. Va. Una pregunta con una quinta y listo. La quinta tiene un gran significado. Para los antiguos chinos, la relación del cielo con la tierra es de 2 a 3. La tierra es 2 y el cielo es 3. Por eso lo superior es siempre con el triángulo, una cosa así. Y en la tierra todo es cuadrado, 2, 4, 8. Eso suena en los armónicos, como les he dicho, y forma la resonancia en el piano, en el violín. Los armónicos que dan en la música el timbre, que los alemanes llaman
el color del sonido. Y eso también es en el hombre. Entonces, con mi tensión, también tiene gran importancia cuando pregunto, pongo en cuestión, no con la mente, sino con un intervalo de quinta, el tercer armónico. Está la nota fundamental, el segundo armónico, que es la octava, y el tercero, que es la quinta. Y ahí cambia todo. Si esto no fuera así, el mundo sería siempre lo mismo, una eterna repetición. Y este ser distinto es justamente el comienzo de otro mundo. Tenemos el problema de que todos nos atribuimos ya la idea de que funciona en nosotros bien los armónicos. Pero nos olvidamos de una cosa. Tal como somos hoy, con nuestra impaciencia, dureza y con nuestra violencia, camuflada o no, y con todos nuestros problemas no resueltos, estamos en armónicos inferiores. Y falta mucho para acercarse a los armónicos superiores. En la música es fácil, ahí está todo. Pero ¿cómo es en mí mismo la cosa? Entonces es cuestión de armonizarse. Y eso es a través de las tensiones. Un hombre con falsas tensiones no puede ser armonizado, no puede ser integral, porque todo está limitado, reprimido y todo, hasta la parte de la voz que se relaciona con la parte auditiva. Ver el problema ahora y ver que uno mismo no trabaje directamente sobre lo que se llama aflojarse, hay que realmente prohibirse a sí mismo esa palabra, sino que es una distensión que tiene que ver con todo, con todos mis procesos interiores de la sangre, de todo, hasta que uno llega a su propio diapasón. Hemos dicho a veces que es importante que uno descubra su propio tono. Cada uno al nacer tiene su propio tono. Por muchas influencias del ambiente, yo tengo un tono falso, mi personalidad ha desarrollado un tono que todavía no es mío, como mis gestos, mis movimientos, todavía no son míos, son imitaciones o un desarrollo de la personalidad. Se puede llegar a esto también con cuál es mi vibración original desde el nacimiento que está destinada para toda la vida. Por eso hay temperamentos distintos y tipos zodiacales distintos que pueden descubrir qué es realmente la atención que me es necesaria.